Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien y por supuesto que lo que estén haciendo pueda ser excelente. Quisiera compartir con ustedes lo que estaremos viendo acerca de Jeroboam. Si ustedes se recuerdan, anteriormente les compartí un devocional y les informaba sobre cómo el reino de Israel se terminó dividiendo en dos. Vimos cómo la división llegó a acontecer, qué pasó, cuáles fueron los síntomas, si se podría tomar esa palabra, para que esto aconteciera. Bueno, si usted no ha visto ese devocional, le sugiero que pueda encontrarlo y pueda aprender un poco más acerca de la división, cómo puede llegar a acontecer y los problemas que ella puede traer a la vida, no solamente de nosotros, sino también de las demás personas. La división es un problema y es algo que deberíamos de evitar lo más pronto posible. El día de hoy quiero traerles algo que aconteció después que el reino de Israel fue dividido en dos. Para un breve resumen, cuando Israel fue dividido, surgió lo que era conocida como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte consistía en 10 tribus y estaban siendo lideradas por Jeroboam, quien fue nombrado rey. Y el reino del sur, quien fue conocida como Judá, estaba siendo liderado por Roboam, hijo de Salomón, por supuesto hijo de David. Entonces era descendiente de la tribu de Judá, de donde obviamente habrían de venir los reyes. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se enfoca en Jeroboam, al cual le llamaremos la estrella naciente que se apagó. Les sugiero, para que pueda tener un concepto más claro de esto y pueda aprender más, leer el primer libro de Reyes desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Si usted lo hace, será usted quien recibirá el beneficio de la lectura y aprovechará al máximo, estoy seguro. Hay hombres, estimados oyentes, que parecen líderes, nacen con ese talento, nacen con ciertas habilidades. Cuando nosotros pensamos en Simón Pedro, él fue una persona que se veía un gran potencial en él, un gran liderazgo. Cuando algo se tenía que hacer, Pedro era el primero que estaba allí. Era un hombre de acción. Si alguien tenía que decir algo, Pedro estaba dispuesto a hacerlo. Pedro era un hombre que se veía el liderazgo en él. Y así fue Jeroboam. Jeroboam fue un hombre de acción, un hombre dedicado, tenía cualidades las que una persona podría necesitar para dirigir muy bien a otras personas, pero lastimosamente a Jeroboam le faltaba una cosa, le faltaba la integridad. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que si un ser humano no tiene integridad, de nada sirve lo demás, porque caerá directamente en el fracaso. Jeroboam viene a ser como la ilustración de una estrella naciente que rápidamente se apagó. Dejemos que la vida de Jeroboam nos sirva a nosotros como un ejemplo, una advertencia, un peligro de no cultivar nosotros las cosas que verdaderamente pueden llegarnos a hacer daño. Quiero traer a ustedes un poco de información acerca de la vida de Jeroboam. Y para comenzar con esto, quiero que vea usted conmigo que Jeroboam tenía mucha confianza en sí mismo. Desde el capítulo 11, verso 26, usted se dará cuenta la vida y el historial de este personaje, Jeroboam. La primera característica digna de elogio que podemos encontrar en él era la confianza. Era un joven ambicioso, extrovertido, era un hombre que confiaba. Venía de la tribu de Efraín. Tal vez, en cierta manera, su confianza dependía de esto también, al saber que era de la tribu de Efraín. Era una tribu muy conocida, la descendencia de Efraín, una tribu bastante orgullosa por su pasado histórico. Si ustedes se recuerdan, Josué, uno de los grandes líderes de Israel, procedía de la tribu de Efraín. Silo, el lugar donde el tabernáculo estuvo por mucho tiempo, se encontraba dentro de los territorios de Efraín. Tenía una larga e ilustre historia y también Jeroboam pudo haber tenido expectativas muy altas acerca de sí mismo. Cuando nosotros vemos las tierras que habían en Efraín, era considerablemente una gran cantidad de tierra, se les había asignado a ellos, estaba por debajo de su dignidad y que
si no tenían la suficiente tierra que Josué les había dado, tenían más necesidades, por lo tanto Josué tuvo que darles más tierra. Y entonces Efraín era una tribu que en cierta manera tenía mucho de qué enorgullecerse. Cuando nosotros leemos en Josué capítulo 17, verso 14, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Le dice la descendencia de Efraín. Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. ¿Por qué nos das tan poca tierra, Josué? Jeroboam, viniendo de la tribu de Efraín, estimados oyentes, tenía mucho de qué confiar, mucho de qué enorgullecerse. Y quizá, esta era la forma en que él demostraba en su carácter lo que sabía que tenía que hacer y sabía que podía hacer. La confianza de Jeroboam también había sobrevivido una calamidad en su vida hogareña. Desde muy pequeño, en sus primeros años de vida, su padre había muerto. Sin embargo, la muerte de su padre a él no le desanimó. Fue un momento bastante triste, pero fue valiente, fue decidido y siguió hacia adelante, a pesar de la adversidad de la muerte de su propio padre. Por lo tanto, vemos que en Jeroboam había una confianza, lo cual era un atributo necesario. Puede ser una ventaja mientras no se convierta en un orgullo. Tener confianza en sí mismo es maravilloso, siempre y cuando esto no lo lleve al otro nivel, que es el orgullo, porque el orgullo puede llegar a ser un problema. Y es de admirar a un hombre que es talentoso, lleno de confianza, pero nadie quiere a un hombre que sea talentoso y lleno de orgullo. Que tenga confianza en sí mismo, excelente, pero que sea orgulloso, no hay quien lo quiera al lado, ya que la confianza inspira a los que se esfuerzan. Un espíritu orgulloso, en cambio, predispone para una humillante caída. De esta manera podemos ver que Jeroboam tenía confianza en sí mismo, era un atributo maravilloso, y así pasamos al siguiente atributo que Jeroboam tenía, era un talento admirable el que él poseía. El verso 28 del primer libro de Reyes, capítulo 11. No solo era un trabajador, sino que era un trabajador excepcional, un trabajador talentoso. Tenía la clase de habilidades que los demás podían notar. Era diligente, tenía buenos hábitos de trabajo y esto le vino a generar una buena reputación, no solamente hacia sus supervisores, sino que también llegó hacia el mismo rey, ya que Salomón lo nombró como uno de sus oficiales para tener a cargo la casa de José. Entonces es algo muy importante de notar el talento que Jeroboam tenía en sí mismo, estimados oyentes. Sin embargo, el talento es algo digno de elogiar, pero es pobre el hombre que trata de dirigir sin tener el talento. Recordemos que el talento no tiene carácter en sí mismo, es como el dinero. Recibe su carácter de aquel cuya mano lo administra. El talento solo tiene valor si es guiado por un corazón justo. Si no es así, el talento está de sobra. Tercero es que Jeroboam tenía una personalidad atrayente. Primer libro de Reyes, capítulo 12, y el verso 20 nos muestra esta increíble verdad. Era un hombre con mucha carisma, tenía una personalidad magnética, como le llaman algunas personas. Era la clase de hombre que la gente desea seguir. Una personalidad atrayente es sin duda una enorme bendición y puede ayudar a que la verdad sea escuchada y ayuda a la presentación de la verdad. No estoy diciendo que la verdad debería ser presentada por una actitud atrayente, pero es muy útil cuando la persona es atrayente. Las personas quieren escucharlo, quieren tenerlo cerca, quieren hacer algo con él. Así que puede ser muy útil una actitud atrayente, puede ser muy útil una excelente personalidad para la expansión del evangelio. Tenía características que apreciamos. Ahí estaba Jeroboam: talento, confianza, personalidad. Ahora decimos nosotros, eso es casi todo lo que se necesita para dirigir. ¿Será que eso es cierto? Analicemos lo que Jeroboam hizo con lo que tenía. Un día, cuando Jeroboam salía, el capítulo 11, verso 31 del primer libro de Reyes, estamos leyendo ahí. Cuando Jeroboam salía de Jerusalén, le salió al paso el profeta Ahías. Tomando la capa que traía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, acción que usó para anunciar lo que había de venir. Dijo a Jeroboam:
toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam tenía la oportunidad de dirigir a 10 tribus. Tal vez era eso para lo que había estado trabajando mucho. Un trono era lo que siempre quizá había deseado. Su día había llegado, su día le había visitado. Ahora él tendría la oportunidad que había anhelado quizá por mucho tiempo. La pregunta era cómo lo iba a hacer. Tenía cualidades, tenía muchas cosas a su favor, pero cómo él iba a actuar, esa era la pregunta del millón. Salomón pudo haber sabido lo que Ahías el profeta había dicho a Jeroboam, y de inmediato Salomón trató de arrebatarle la vida a Jeroboam. Pero Jeroboam pudo escapar, se va a la tierra de Egipto, y allá en la tierra de Egipto encontró protección con el líder que en esa ocasión lideraba a Egipto, el faraón Sisac, y allá se quedó por mucho tiempo mientras Salomón quería quitarle la vida. Cuando Salomón muere, el pueblo de Israel se reunió en Siquem y están coronando a Roboam como rey, hijo de Salomón, y sin embargo Jeroboam regresa nuevamente a la tierra natal de él, a Israel, porque sabía que Salomón ya había muerto. La división era definitiva. La división iba a acontecer. Jeroboam estaba listo, Roboam estaba a punto de hacer una mala elección, y entonces la división estaba por llegar. El verso 20 del capítulo 12, primer libro de Reyes: aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Benjamín. Ahora, nosotros tenemos que recordar, cuando se le dan las 10 tribus a Jeroboam, se le dieron promesas de establecerle su reino de una manera especial, como lo habían hecho con David. Dios había hecho algo maravilloso con David el rey, pero Jeroboam desaprovechó la oportunidad. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo reaccionó Jeroboam ante esto? De inmediato no lo escuchó. Roboam, recuérdense que estoy hablando de Jeroboam y a la misma vez estoy pronunciando a Roboam, que son dos personajes. A Roboam, cuando él vino a ser rey, le van los siervos de Israel y le piden que les ayude, pero Roboam no quiso, les quiso montar más el yugo. Entonces 10 tribus se van con Jeroboam y empieza Jeroboam a liderarlos. Ahora, Jeroboam a estas 10 tribus, lo que es el reino del norte, automáticamente, rápidamente, viene y los conduce hacia el pecado. Jeroboam manifestó que tenía todo lo que un líder necesita, pero no tenía la cualidad que un líder aprobado por Dios debe de tener: un corazón que motiva a un hombre a conducir a sus seguidores a andar en los mandamientos de Dios. Eso es muy importante. Son 25 veces que en el Antiguo Testamento se dice de Jeroboam, una y otra vez, que él hizo pecar a Israel. ¿No le parece a usted que eso es algo triste, que Jeroboam haya hecho pecar a Israel de una manera bastante triste? Graham Scrooge, no puedo pronunciar, pues no soy muy bueno con la lectura de estos nombres un poco extraños. W. Graham Scrooge escribió: lo peor que se puede decir de cualquier hombre que es que fue un constante pecador y que motivó a hacer pecar a otros. Algo que se dice 25 veces de Jeroboam, hijo de Nabat: ningún otro hombre tuvo oportunidad más excelente y jamás hombre alguno la desperdició tan inicuamente. Se le dijo que si prestaba oído a todo lo que Dios le mandara y andaba en los caminos de éste y hacía lo bueno delante de él y guardaba sus estatutos y mandamientos, Dios estaría con él y a la misma vez le edificaría una casa sólida como había hecho con David. Además de esto, le entregaría a Israel. ¿Qué más podía un hombre desear? No obstante, Jeroboam fue deliberado y constante en desecharlo todo
Y lo que hizo fue que Israel, el reino del norte, siguiese el pecado y de esta manera comenzó a hundir, a desechar, a despreciar lo que Dios le había dicho a él y había pedido de él. Si Jeroboam se hubiera preguntado hacia dónde estoy conduciendo a Israel, hacia dónde estoy llevando el reino del norte, hacia dónde voy a dirigir estas 10 tribus, quizá habría tenido que responder diciendo: estoy conduciendo a esta nación hacia lo peor, hacia la peor clase de ruina, hacia la ruina espiritual. Como puede ver, estimado oyente, el talento que Jeroboam tenía, la confianza, su personalidad carismática, algo tan asombroso que había en él, fueron inútiles y fueron desperdiciadas por su forma pecaminosa de dirigirse, por su forma egoísta de actuar, y eso le llegó a destruir a él en vez de bendecirle. Hay alguien que dijo: es mejor tener un corazón recto y humilde que vivir en un palacio, ser reconocido y guiar a un pueblo al fracaso. Es mejor tener un corazón recto y humilde, estimados oyentes. Jeroboam fue la estrella naciente que se apagó. 10 tribus con él. Imagínese usted, 10 tribus que estaba liderando como rey y fracasó. Dios le había dado promesa, le había pedido que hiciera lo recto. El profeta se lo había dicho, le había sugerido, le había hablado palabra de Jehová. Jeroboam hizo oídos sordos y ojos ciegos. Automáticamente, lo primero que él hace cuando lo nombran rey es llevar el pueblo hacia el pecado. Tantos talentos lo llevaron hacia arriba, era una estrella naciente, tantas maravillas que pudo haber hecho, tanto carisma, tanto potencial, maravilloso lo que había en él, como la estrella que subió, pero cuando fue nombrado rey, vino hacia abajo, la estrella naciente que se apagó, lastimosamente. Muchos de nosotros podemos caer en el mismo error. Dios nos da muchas bendiciones, nos da muchas promesas, nos da tantas cosas maravillosas a cada uno de nosotros, y nosotros podemos echar todo a perder con simplemente caer en el pecado. Un pecado grande, un pecado pequeño, lo que sea, podemos echar todo a perder si caemos en el pecado. No importa qué tan grande o qué tan pequeño el pecado sea, si no tenemos cuidado, vamos a desobedecer a Dios, deshonrar a nuestro Creador. Y créame, estimado oyente, cuando el ser humano se hunde en el pecado, es la destrucción la que está jalando hacia sí mismo, ya sea por causa del juicio de Dios o ya sea por las consecuencias que el pecado siempre atrae. No seamos como Jeroboam, sino que al contrario, que nuestro corazón esté siempre más que dispuesto para servir a Dios, obedecerle, seguirle y guiar al pueblo hacia la verdad. No vamos a ser perfectos, vamos a fallar, quizá algunos momentos difíciles vamos a fracasar, pero no quiere decir que somos unos fracasados. Vamos a hacer algo que no tenemos que hacer, vamos a pecar, pues mentiroso es aquel que dice que no peca, pero no vamos a quedarnos allí estancados, sino que vamos a seguir hacia adelante, hacia la victoria, hacia la luz, hacia el Dios que nos ha llamado. Tenemos que dirigir nuestro corazón hacia Dios y dirigir el pueblo hacia Dios y no seguir el ejemplo de Jeroboam. Jeroboam hizo lo malo delante de Jehová. Nosotros podemos marcar la diferencia y elegir hacer lo bueno para Jehová nuestro Dios. Aquí vamos a dejar este tema, un resumen bastante corto de lo que deberíamos o pudiéramos hablar acerca de este personaje, pero en la siguiente parte vamos a hablar acerca de Jeroboam, un pecador religioso, ya que aquí vemos cómo Jeroboam cayó en el pecado, pero qué clase de pecado cayó Jeroboam. Entonces, en la siguiente cápsula, en el siguiente sermón o estudio, como usted quiera verlo, vamos a ver qué fue lo que Jeroboam hizo para haber caído tan bajo. Que Dios les bendiga, que estén bien y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.